analicemos el tema de los 144,000 desde el ángulo numerológico, es decir, a través de los números bíblicos. Tenemos Apocalipsis capítulo 21, el verso 14, 12 fundamentos. El número 12 es un número literal. También tenemos 12 patriarcas, un número literal, que fundaron las 12 tribus. Y las 12 tribus, un número literal, fundaron los 2 reinos. Y en el Nuevo Testamento tenemos a los 12 apóstoles que fundaron la iglesia cristiana. Y tenemos luego los 144,000, 12,000 de cada tribu, siendo 12 tribus. Podemos hacer la operación 12 por 12,000 igual 144,000, un número literal, los cuales fundarán la iglesia triunfante, registrada en Testimonios para los Ministros, página 45. Ahí se nos cita la iglesia militante con trigo y cizaña y la iglesia triunfante, puro trigo. Ellos, los 144,000, fundarán la iglesia triunfante, la iglesia que será trasladada sin mancha y sin arruga, de acuerdo a Efesios capítulo 5, el verso 27. Estadísticas de los miembros de la iglesia adventista del séptimo día, el actual pueblo de Dios. El 22 de octubre de 1844, el pueblo sufrió un gran chasco. Cristo no vino a la tierra en la fecha estipulada y proyectada. Sin embargo, la situación exigía, hasta demandaba una explicación por qué Cristo no vino a la tierra. Sin embargo, Cristo, nuestro líder, utiliza a Elena de White como profetisa y le da una primera visión. En dicha visión no se explica las razones del chasco, sin embargo, se da una comisión de reunir un número, 144,000, y eso estaba pronosticado en Apocalipsis 7:4, y hoy el número de los sellados 144,000. También en la primera visión, en el original, primeros escritos en inglés, dice los 144,000 en número. La misión era reunir 144,000 miembros fieles, no infieles, no cizaña infiltrada. Satanás, sabiendo que la denominación adventista, su misión es reunir ese número de santos. Entonces, desde el inicio ha infiltrado a la iglesia con cizaña, no con fieles. Por lo tanto, el número sí ha crecido y crecido y crecido y crecido hasta llegar a millones, pero no se ha logrado tener 144,000 fieles adventistas como lo demanda la profecía. Según primeros escritos, en el prólogo histórico, en el año 1846, se dice que la iglesia tenía como 50 miembros. Desde los mismos comienzos, Satanás quiso infiltrar cizaña. Enfatizamos eso. Y eso lo podemos leer en Mateo capítulo 13, el versículo 24. Dice: Jesús le contó otra parábola, les dijo: el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras sus hombres dormían, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. La clave para que Satanás siembre cizaña en el medio es que estén dormidos. Ahora vamos a leer lo que dice la inspiración en Testimonios para la Iglesia, el tomo 2, en la página 303, nos dice así: los hombres y las mujeres están viviendo en las últimas horas del tiempo de prueba, no obstante lo cual son descuidados e insensatos, y los ministros no tienen poder para despertarlos, porque ellos también están durmiendo. Predicadores dormidos que le predican a congregaciones dormidas. Según la verdad parabólica de Cristo en Mateo 13, el enemigo siembra cizaña cuando los líderes están dormidos. Y dice la inspiración, ya desde los comienzos
de la denominación que fue escrito esta cita entre 1868 a 1871, la inspiración ya nos estaba diciendo que los ministros estaban dormidos, que los predicadores estaban dormidos, y no solo ellos, sino que también la denominación, porque dice predicadores dormidos que le predican a congregaciones dormidas. Por lo tanto, Satanás ha aprovechado la situación desde los comienzos de la denominación y la situación actual de que el pueblo y líderes están dormidos, y ha infiltrado con cizaña. Desde los mismos comienzos se puede ver esta realidad. Por eso es que Elena de White, en Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, constando que hay 9 tomos, pero desde el tomo 1 ella nos advirtió la infiltración. Para ello vamos a leer Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, en la página 502. Nos declara: esa noche soñé que estaba en Battle Creek, era el lugar donde estaban las oficinas de la Conferencia General de ese entonces, y miraba por el cristal del lado de la puerta. Observé una compañía que se acercaba a la casa de 2 en 2. Parecían decididos y determinados. Los conocía bien y me volví para abrir la puerta de la sala para recibirles, pero decidí mirar de nuevo. La escena cambió. La compañía ahora parecía una procesión de católicos. Uno llevaba en su mano una cruz, otro un escapulario. A medida que se acercaba, el que llevaba el escapulario hizo un círculo alrededor de la casa, repitiendo 3 veces: esta casa está proscripta, sus pertenencias deben ser confiscadas, han hablado contra nuestra santa orden. Usted puede seguir leyendo todo el libro y toda esta página, pero acá está hablando de la infiltración jesuita en la denominación desde la propia Conferencia General. Lo dice la inspiración. ¿Por qué? Porque los ministros, no lo digo yo, lo leímos, por favor. Ahí dice, los ministros están dormidos y el pueblo está dormido. ¿Qué ha hecho el enemigo? Se ha infiltrado y ha metido cizaña en nuestro medio. Sí, hoy tenemos millones, pero esos millones no son los fieles que Dios quiere. ¿Por qué? Porque tienen el pecado sembrado en su corazón. ¿Por qué? Porque solo tenemos el título de adventistas, pero realmente no vivimos la verdad que tenemos. Entonces, desde el inicio se nos advirtió de la infiltración y se nos dio la comisión de juntar el número, y todavía la tenemos y lo tenemos que lograr. Elena de White nos motivó con lo siguiente: esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. Esta nota lo dio en 1905. Obsérvese, 1905, motivándonos a que seamos parte de ese número de fieles. En 1917, la denominación por primera vez alcanzó 144,000 miembros registrados. En 1917, pero en 1905 ella nos dijo: esforcémonos para ser parte de los 144,000. No se había alcanzado el número en la fecha de 1905, pero en 1917 se alcanzó el número sí, pero los fieles no. ¿Por qué? Porque ya estaba infiltrado el número, ya había cizaña allí. En 1917 no ocurrió nada con el número, porque no se había alcanzado las normas que la Biblia estipulaba. Por lo tanto, el número siguió creciendo. En 1930 se alcanzó el número de 300,000 miembros, más del doble de el número 144,000. Y sin embargo no ocurrió nada todavía. Luego en 1955 se alcanzó el primer 1,000,000 de miembros. Tampoco ocurrió nada, porque sí creció el número, pero no el de consagrados. En
1955 marcó nuestra historia con el primer millón. Sin embargo, el número siguió creciendo, pero no de fieles, no de consagrados. A finales del 2016 y a principios del 2017, la denominación adventista alcanzó 20 millones de miembros. Eso marcó nuestra historia. Actualmente somos 20 millones. El dato de los 20 millones de miembros adventistas del séptimo día alcanzados está publicado en las noticias de la denominación y dicen lo siguiente: por primera vez en su historia la denominación llegó a 20.008.779 miembros al 31 de diciembre del 2016, un aumento líquido de 882.332 personas o de 4.6% en relación al año anterior, de acuerdo al Departamento de Archivos, Estadísticas e Investigaciones de la Asociación General AG de la Iglesia. El espíritu de profecía nos menciona en Eventos de los Últimos Días, en el capítulo 12, el zarandeo, página 176, dice: es una solemne declaración la que hago a la iglesia de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Resalto, ni uno de cada 20 está listo para cerrar su cuenta en el cielo. Ni uno de cada 20. Hoy tenemos 20 millones de miembros. Eso implica que ni 1.000.000 de 20 millones está listo. Es por eso que al evaluar la calidad de la espiritualidad de los 20 millones, el número es reducido a unos pocos miles. Esto comprueba entonces afirmativamente y positivamente que los 144,000 no es un número simbólico, sino que es un número literal. Pocos miles. Por eso la inspiración nos advirtió lo siguiente: que los que van a terminar la obra en todo el mundo no van a ser millones, va a ser un grupo de miles numerados. De acuerdo al libro Hechos de los Apóstoles, en el capítulo del Evangelio en Samaria, página 91, nos advierte la profecía: cientos, sí, miles que no han oído el mensaje de salvación están todavía ociosos en la plaza. Cientos, miles, no está hablando de millones. Luego dice: ojalá entiendan que hay una gran obra que debe hacerse fuera del púlpito por miles de consagrados miembros laicos. Dice miles, no millones. Y dice consagrados, no dormidos. Sí hay 20 millones y va a seguir creciendo, pero no de consagrados. Esto lo refuerza la poderosa verdad revelada en Apocalipsis 7, el verso 4, y oí el número de los sellados: 144,000, miles de consagrados miembros laicos, los 144,000. Sumémonos a este número de consagrados, no a los millones que se han infiltrado en nuestro medio. Nuestra misión ha sido reunir a los 144,000 fieles a Dios, a su palabra, al espíritu de profecía. Lo lograremos porque está pronosticado que ellos alcanzarán triunfo, victoria. El testimonio de Jesús, que es 100% bíblico, consta de 22 lecciones. Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor explica capítulo por capítulo de dicho libro profético. Apocalipsis, el perfecto arte profético. El autor, su servidor, ministro Enoc Martín, donde explico capítulo por capítulo del libro de Apocalipsis. Puede comunicarse con nosotros para recibir el combo completo
y para recibir inclusive paquetes de libros para su entrenamiento. Puede contactarse directamente al número personal de WhatsApp de su servidor, el signo más, el 502 42 29 77 86.